Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Ya el día de hoy, miércoles 7 de octubre, el SAT reveló que revisa 15 casos abiertos en contra de Ricardo Salinas Pliego, que como ya sabemos es uno de los empresarios mexicanos que se han negado a pagar pues los impuestos pues que le debe al fisco. Sin embargo, antes de iniciar con la nota, también queremos pues extender pronta recuperación a la maestra Raquel Buenrostro, que el día de ayer también se dio a conocer por parte del SAT que había pues desafortunadamente pues dado positivo al COVID-19. Como podemos ver ahí, 6 de octubre del 2020, jefa del SAT da positivo a COVID-19 y con síntomas leves labora de manera remota. Como ya sabemos, ahorita que es muy común, pues en casa siguiendo laborando, pero esperamos su pronta recuperación y obviamente tomando las medidas adecuadas y también pues el cuidado adecuado. Señores, pues le doy la información. Se dio a conocer por parte de una entrevista que tuvo la maestra Raquel Buenrostro en el periódico El País, en donde dio a conocer que pues empresario, como ya sabemos y hemos presentado varios videos y varias irregularidades que han presentado sus empresas durante este COVID-19, en el cual pues se han pasado, y hay que decirlo tal cual, de gandallas. Una pues en contra de sus empleados y otra pues como ya sabemos, empresas que no pagaban anteriormente al SAT. Y esto porque tenían pues ahí sus convenios o intereses, o mejor dicho, tenían ahí arreglos con estos gobiernos anteriores, con los jefes del SAT, y por qué no decirlo, pues con los presidentes de la República. Señores, aquí en la nota, como les había comentado, SAT revisa casos contra Grupo Salinas. Ricardo Salinas Pliego se resiste a pagar impuestos. Y es que en esta entrevista que dio la doctora Raquel Buenrostro, había comentado que el SAT, en la lucha para que los grandes contribuyentes paguen a tiempo sus impuestos, pues se llegó a la determinación de que el SAT tenga que revisar estos 15 casos abiertos en contra del Grupo Salinas. Obviamente se resisten a pagar todos estos impuestos ante el fisco. Entre las empresas registradas al Grupo Salinas se encontraron TV Azteca y la minorista Electra. Pero pues como ya sabemos, este tipo de empresas, sobre todo la última, pues si tú les debes, agárrate porque te cobran hasta no más. Independientemente de que los productos, pues obviamente ya sabemos que te salen muchísimo más caros, pues ese es el negocio. Y se aprovechan a veces de las necesidades de las personas para poder adquirir algún artículo. En una entrevista, como les había comentado, la titular del SAT señaló que Grupo Salinas es una de las empresas que mayor resistencia pone para liquidar el pago de sus impuestos. El grupo encabezado por Salinas Pliego ha abarcado más de una docena de unidades de negocios a los que se incluyeron, como les había comentado, estas dos instituciones que cotizan en la bolsa. Igual señaló que Salinas se encuentra entre los líderes empresariales con mayor capital de México y sin embargo, a pesar de tener una cuantiosa suma de dinero, se ha negado en reiteradas ocasiones a pagar sus impuestos. ¿Cuáles son las medidas que hace este empresario? Pues lanza diversas disputas para poder obviamente no pagar sus impuestos. No quiere retribuirlos de manera adecuada, simplemente pues manda a sus abogados y que se vayan ahí a un pleito fiscal. De igual forma, algo que me llamó muchísimo la atención y después también les voy a presentar una entrevista que tuvo Raquel Buenrostro, en donde también detalló bastantes cosas que ha realizado el SAT para que en esta contingencia que hemos vivido pues se haya podido recaudar pues todos estos impuestos de una manera histórica, Y otra cosa que hay que recalcar es que también en esta entrevista dio a conocer que La Mañanera es la mejor oficina de recaudación. ¿Por qué lo dio a conocer? Porque obviamente ya hemos visto en reiteradas ocasiones cómo el presidente de la República comenta qué empresas son las que deben y cuáles se han puesto al día. Esto pues obviamente comenta Raquel Buenrostro que no les conviene pues por la marca, para que la empresa pues obviamente no sea quemada nacionalmente. Y pues lo único que les queda pues es ponerse al día, en las que hemos visto como FEMSA, también BBVA, hablando de un banco, también hemos visto ahí a Walmart, que se han puesto pues al corriente en sus pagos. Empresas que desafortunadamente pues debían bastante dinero y afortunadamente al día de hoy ya se están pudiendo regularizar. Todo esto pues obviamente a que el presidente de la República, como comenta la señorita Buenrostro, pues les da un quemón nacional. Como ahí comenta en la nota, La Mañanera es la mejor oficina de recaudación, señores. Pues obviamente empresas
han pagado en tiempo récord. De igual forma les voy a comentar, o más bien ella externó un detalle que yo creo que no sé si ustedes lo sabían, pero si no, pues aquí se los vamos a comentar. En esta entrevista que dio a conocer que todos los días, como podemos aquí observar, a las 8 de la noche, Buenrostro manda pues directamente al Palacio Nacional un WhatsApp, obviamente directa al presidente de la República, que es el que le pidió que le dé información día con día, para que vean que el presidente de la República tiene contacto en cierta forma con todos, pues con todo su gabinete, sobre todo en estos temas que sí son muy importantes, pues es recaudación de dinero y es lo que urge ahorita en esta crisis económica. Esa información le sirve a la mañanera siguiente al mandatario para poder señalar, premiar o castigar pues a los empresarios que se niegan a pagar. Esto es muy importante, por eso es que ella detalló que la mañanera es una oficina de recaudación. Pues obviamente se expone a todas estas personas. En estos mensajes de WhatsApp, Buenrostro también dice que Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Pliego, con unos 15 casos abiertos, es una de las empresas más reacias a ponerse al corriente del pago. Pues obviamente, como ya les había mostrado, y mejor dicho, expuesto, pues este señor, desafortunadamente, a pesar de que tiene bastantes empresas y es uno de los hombres pues más adinerados en México, tal parece que entre más dinero, pues más tacaño te vuelves. El dueño de las empresas, Electra, Banco Azteca, es de los que se niegan una y otra vez a pagar. Esto es lo que dice la señorita Buenrostro. Señores, sin más preámbulo, les voy a presentar esta entrevista que la verdad se me hace muy interesante, sobre todo porque detalla bastantes cosas que ha realizado en su trabajo durante esta contingencia el SAT para poder recaudar todos estos impuestos que esperemos que nos ayuden. De hecho, sí están ayudando. ¿Por qué? Porque todos los programas que utiliza nuestro presidente de la República pues necesitan de ese ingreso, y los cuales pues obviamente de ahí se están tomando. Vean ustedes, le dejo con este pedazo o fragmento del video porque es muy interesante. Creo que empezamos con una buena noticia que usted nos dio hace unos días, que a pesar de la pandemia, a pesar de este año tan difícil, en agosto del 2020 se incrementó la recaudación un 6% más que en relación con 2019. ¿Cómo fue posible esto? Es decir, ¿cómo en medio de una crisis tan profunda y en una situación tan delicada se pudo incrementar la recaudación? Bueno, muchas gracias por invitarme, Genaro. Muchas gracias. Saludos a todo el público. Pues fue sin duda una labor muy complicada, muy difícil, porque nosotros sabíamos que se necesitaban los recursos para mantener todos los programas de gobierno. Entonces realmente se hizo un gran esfuerzo por parte del equipo del SAT para tener una mejor fiscalización de los adeudos. Sí. Se hicieron varias cosas. Primero se revisó más estratégicamente quién debía dinero, cuánto debía dinero, y para que fuera más rápido tratamos de revisar la menos gente posible, pero con los mayores adeudos. Okay. Por eso una estrategia fue revisar todo lo que se le llaman grandes contribuyentes. Un gran contribuyente es una persona moral, una empresa que tiene ingresos de más de 1.500 millones de pesos al año. ¿Más de 1.500? 1.500 millones de pesos al año. Entonces nos concentramos en ese tipo de contribuyentes porque son pocos, representan el 0.02% del padrón de contribuyentes, son aproximadamente 12,000 grandes contribuyentes, son muy poquitos los... De un universo de más de 25 millones, ¿no? De 60 millones. De 60 millones. Tenemos 60 millones de contribuyentes en activo y 12,000 son grandes contribuyentes. ¿Que representan el 50? El 0.02% y de recaudación 51%. 51%. Entonces nos abocamos a ellos porque son poquitos, los podemos revisar más fácil, en caso de encontrar alguna diferencia es un monto superior, y además sabíamos que en años anteriores habían sido un grupo privilegiado. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, nosotros nos encontramos con condonaciones, ¿no? En los 2 últimos sexenios, por así decirlo, se obtuvieron condonaciones por 413,000 millones de pesos. Entonces, si nosotros modificamos al principio de esta administración, el presidente hizo una propuesta para modificar un artículo constitucional donde se prohibía la condonación y exención de impuestos, pues ya al no tener la condonación, pues era un campo, digamos, de revisión de impuestos que era muy fácil de revisar y que nos podía dar mucho. ¿Se había revisado antes esto? Si eran tan poquitos, si era tanto el volumen, era un problema político. Yo creo que era un problema de voluntades, porque efectivamente al principio a nosotros nos costó trabajo porque los contribuyentes no estaban acostumbrados a pagar. Los grandes. Los grandes. Es un tema de cultura fiscal. Yo creo que todo el mundo quiere vivir en un país de primer mundo, pero no quieren pagar impuestos como de primer mundo. Así es. Entonces, la ley no se aplicaba parejo. Lo que hicimos nosotros fue básicamente, pues, estamos tratando de cambiar esa cultura fiscal, diciéndole al contribuyente que sí hay certeza jurídica para ellos, pero justamente la certeza jurídica está en hacerles cumplir la ley, claro, donde todo mundo cumple la ley. Entonces, sí no estaban acostumbradas a eso, pero yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, yo creo que también no lo han aceptado bien y hemos tenido muy buena recepción por parte del empresariado mexicano, hay que reconocerlo, porque pudiéndose ir a la mejor a aplicar lo que le llaman las chicanadas legales, de hacer juicios, irse a largo plazo y extender lo más posible el pago, ha habido mucha cooperación para agilizar el pago de los impuestos y no utilizar todos estos medios judiciales. ¿Cómo se logró eso? Pues ahí nada más habría que mencionar que el que, como pudimos ver en la nota, el que se reniega a hacerlo de manera coherente, pues es Salinas Pliego. Por eso es que les decimos que este gobierno es de una cuarta transformación, porque como se comenta, hubo esa modificación al artículo constitucional para que ya se pudieran evitar todas estas condonaciones, cosa que muchos empresarios en su momento pues estaban peleando, y por eso es que hay mucho ataque en contra del presidente de la República. Por eso es muy importante dar a conocer este tipo de videos para que no nos dejemos engañar y veamos por qué es mucho el ataque a este gobierno federal. Porque, y hay que decirlo, afortunadamente tenemos a un presidente de la República que busca que todo sea de manera legal, todo sea de manera justa, y que pues obviamente los que más ganen pues sean los que más recauden. Eso es la justicia que anteriormente pues se violaba pues a expensas de pocas personas que tenían muchísimos intereses de por medio y que eran los únicos que siempre salían ganando. Pregoneros, espero que la información les haya gustado. Si es así, ayúdanos con el like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. Y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.